que tratemos de disfrutar un ratito más. A mi lado está Ryan Pesecas, es oficial político-económico del Departamento de Estado de Estados Unidos. A su lado está Rubén Silier, él es viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, nuestro gran anfitrión en este evento. Y a su lado, Paulina Ibarra. Paulina es directora ejecutiva de Fundación Multitudes de Chile y además es miembro del Consejo Directivo para el Avance de los Derechos Humanos en la Cumbre por la Democracia. A su lado está Paulina Hondelas, colega de la Alianza para el Gobierno. Bueno, la Cumbre por la Democracia tuvo lugar en diciembre de 2021, fue convocada por el Gobierno de los Estados Unidos y asistieron más de 100 líderes a nivel global, muchos de ellos de nuestra región de las Américas. La cumbre abordó 3 ejes temáticos principales. Por un lado, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el autoritarismo y la defensa y el respeto por los derechos humanos. Y además fue realmente una oportunidad para la comunidad internacional para poner de relieve la importancia de la agenda de democracia y de la creación de sociedades democráticas. Esta fue la primera de 2 cumbres. La segunda cumbre se desarrollará en el año 2023 y entre medio de estas 2 cumbres se dio lo que se llamó el Año de la Acción, donde los distintos países que participaron en la cumbre se comprometieron a avanzar en compromisos concretos realizados en este foro. Y en la comunidad de gobierno abierto solemos enfatizar la importancia de las sinergias, de no duplicar esfuerzos, de construir los unos sobre los otros. Y es por eso que en este panel queremos conversar de esto, ¿no? De qué oportunidades ha generado este foro para avanzar las políticas de gobierno abierto, de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas. Y también pensar cómo podemos usar la cumbre para la acción, para realmente avanzar en acciones concretas en nuestras democracias que nos permitan fortalecerlas. Y obviamente pensar cómo la plataforma de OGP, con su diálogo multiactor, con sus compromisos que son desarrollados a nivel local, con actores locales, puede ser una plataforma para traducir estos compromisos que se hacen en foros globales a acciones concretas a nivel local. Y esto, OGP hemos sido o ha cumplido este rol en otras conferencias internacionales y regionales. Lo podemos ver, por ejemplo, en la cumbre de Lima que se celebró en 2018. Muchos de esos acuerdos terminaron siendo implementados a través de planes OGP de compromisos. Entonces, bueno, para contribuir a estas sinergias, desarrollamos un análisis de los compromisos de gobierno abierto en la Cumbre por la Democracia. Mi colega Paulina Ornelas les va a contar algunos de los hallazgos que vimos en los compromisos que desarrollaron los distintos países en el marco de esta cumbre. ¿Vamos? ¿Ahí? Perfecto. Muchas gracias, Paula. Mi nombre es Paulina Ornelas, yo soy asociada de investigación de la Alianza por el Gobierno Abierto. Y la Alianza por el Gobierno Abierto tiene una rama de investigación que se dedica justo a ver cuáles son estos avances, estas tendencias para poder seguir avanzando hacia más reformas del gobierno abierto. Entonces, la unidad de apoyo de la Alianza por el Gobierno Abierto ha hecho un análisis de los compromisos realizados en la Cumbre por la Democracia para ver qué tantas sinergias se podían realizar, qué tanto coincidían con los valores del gobierno abierto, de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Y este análisis reveló que 1/3 de todos los compromisos hechos en el marco de la Cumbre por la Democracia eran relevantes por lo menos a uno de estos valores del gobierno abierto. Y de estos compromisos, el 70% abordaban la participación cívica. 40 gobiernos miembros de OGP hicieron compromisos escritos en el marco de la cumbre, de los cuales 9 son de nuestra región, de las Américas. Este análisis reveló que las áreas de política pública que se abordaron en estos compromisos de la Cumbre por la Democracia se
se alinean mucho con áreas prioritarias para la Alianza por el Gobierno Abierto. Entre ellos se encuentran el espacio cívico, la lucha contra la corrupción y la inclusión de comunidades marginadas. Además, en el análisis también nos dimos cuenta que los compromisos hechos en la Cumbre por la Democracia a veces llegaban a ser ambiguos y no se referían a algunas actividades o proyectos específicos. Y es aquí en donde destaca la relevancia de hacer una sinergia y una colaboración entre OGP, la Cumbre por la Democracia y los gobiernos que han hecho compromisos en este marco, ya que los planes de acción de OGP pueden ser grandes vehículos para apoyar en su implementación. Poner los compromisos de la Cumbre por la Democracia en los planes de acción de OGP puede traer muchos beneficios, tales como beneficiarse del diálogo multiactor, tener intercambio y aprendizaje entre pares para que los países no hagan estos esfuerzos de forma aislada, sino que aprendan de otros países que ya han tenido avances, lecciones aprendidas, éxitos en estas áreas de política pública. Y también se beneficiaría de tener el monitoreo y evaluación independiente que provee el mecanismo de revisión independiente de la Alianza por el Gobierno Abierto. La plataforma de OGP también puede ayudar a que estos compromisos sean más concretos y medibles, a gestionar colaboración y seguimiento por parte de la sociedad civil para que no se siente que es un esfuerzo aislado o unilateral por parte del gobierno, y también a abordar algunas áreas de política pública que no necesariamente se aborden a través de los compromisos de la Cumbre por la Democracia, los cuales son, por ejemplo, el manejo de recursos naturales, la apertura fiscal y la apertura legislativa. Por mencionarles algunos ejemplos, algunos países de la región hicieron compromisos que se podrían integrar a planes de acción de OGP y fortalecerse de sus beneficios. Por ejemplo, Canadá se comprometió a hacer un registro de beneficiarios finales. Estados Unidos se comprometió a volver a abrir la Oficina de Acceso a la Justicia y Perú se comprometió a proteger a las y los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que defienden el medio ambiente y las comunidades marginadas. Entonces, en este panel vamos a escuchar de gente que tiene la experiencia de primera mano, que está participando en estas actividades, cómo podemos hacer y fortalecer esas sinergias. Gracias, Paulina. Bueno, escuchamos entonces un poco una introducción también para el resto de las personas que están participando aquí en la sesión, que puedan enmarcar un poco de qué se trata esta conversación que vamos a tener hoy. Y en función de esto me gustaría entonces comenzar con el panel preguntándole a Ryan Pesecas cuáles son desde su perspectiva los aspectos más destacables que tuvo la cumbre para avanzar en la agenda de gobierno abierto. Y a su vez, ¿cómo crees que podemos asegurar, digamos, que los compromisos que se asumieron en el marco de la cumbre por los distintos países puedan ser realmente implementados en colaboración con la sociedad civil? Muchas gracias, Paula, por la pregunta y muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Quisiera comenzar reconociendo el trabajo ejemplar de los organizadores de este evento y también saludar a mis colegas aquí, Paulina Ibarra y también el viceministro Rubén Silla, a quienes saludo con mucho aprecio. Es un gran placer estar aquí para hablar sobre la Cumbre por la Democracia. Yo soy un diplomático de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo y he tenido el placer de trabajar junto al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores que está coordinando la participación de la República Dominicana en la Cumbre. Como el presidente Biden ha dicho, la democracia no ocurre por accidente. La renovación de nuestra democracia y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas requieren de un esfuerzo constante. A la luz de los retos globales recientes, el presidente Biden organizó la Cumbre por la Democracia para reafirmar nuestro compromiso compartido de mejorar nuestras democracias, de compartir ideas y aprender el uno del otro y realizar compromisos concretos para fortalecer nuestras democracias. Así que en diciembre de 2021, 100 líderes gubernamentales y cientos de miembros de la sociedad civil
jóvenes y empresarios conversaron sobre los retos y las oportunidades que enfrentan las democracias en el siglo XXI y realizaron compromisos para fortalecer sus democracias. Las conversaciones y compromisos de la cumbre se centraron en tres temas principales: la lucha contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y también la promoción del respeto de los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos también anunció los planes para una segunda cumbre, la cual probablemente ocurrirá en la primera parte de 2023. Este periodo entre los dos cumbres, en el cual nos encontramos actualmente, se conoce como el Año de Acción. Y durante este Año de Acción, los Estados Unidos están trabajando con nuestros socios para avanzar los compromisos que hicimos. La cumbre incorpora de manera amplia los principios de gobierno abierto. El formato, los compromisos y las actividades son abiertos y transparentes y promueven la rendición de cuentas gubernamental al público. Gran parte de la cumbre está abierta a la prensa y al público, y ya que es transmitida en vivo a través de la página web de la cumbre. Los invito a que visiten la página web de la cumbre, que incluye enlaces a videos de las intervenciones de todos los oficiales de cada país. Y está en línea, si ustedes buscan en Google, es muy fácil encontrarla, la página. También la cumbre es inclusiva y colaborativa y incorpora las contribuciones de los distintos participantes. Por ejemplo, las contribuciones y experiencias de los activistas y miembros de la sociedad civil fueron cruciales para que la cumbre fuera exitosa. La comunidad filantrópica y también el sector privado también jugaron un rol clave a través de su apoyo a la democracia, en la lucha contra la corrupción y en la protección de los derechos humanos. Entre los eventos vinculados a la cumbre, que incorporaron distintos participantes, estuvieron el foro del sector privado y el encuentro de la juventud, en el cual jóvenes de más de 60 naciones participaron en una conversación sobre cómo estos podían liderar el cambio en sus comunidades, en sus países. Como ha sido mencionado antes, muchos de los compromisos, así como las actividades y conversaciones en la cumbre de 2021, se enfocaron en áreas de política de gobierno abierto. Basados en el análisis de la UPP, aproximadamente un tercio de todos los compromisos de la cumbre son relevantes para los valores del gobierno abierto, tales como la transparencia, la participación cívica y la rendición de cuentas públicas. Las sesiones de la cumbre y los eventos paralelos oficiales se enfocaron en temas como la gobernanza transparente, los métodos para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y el rol de la tecnología en sociedades democráticas. Como mencioné, todas estas actividades de la cumbre de 2021, incluyendo los compromisos de los países participantes, fueron publicados en la página web de la cumbre, la cual les invito a visitar. Y ahora les voy a hablar un poco sobre algunas de las actividades del Año de Acción en el cual nos encontramos actualmente. Por ejemplo, el grupo focal. Los organizadores de la cumbre crearon un grupo focal compuesto de varios socios gubernamentales y no gubernamentales para planificar de forma colaborativa el proceso hacia la segunda cumbre. El trabajo principal del grupo focal es desarrollar una segunda cumbre diversa e inclusiva. El grupo focal garantiza una colaboración amplia en decisiones claves en el proceso hacia la segunda cumbre. Estoy feliz de mencionar también que la República Dominicana está participando en el grupo focal junto con el gobierno de los Estados Unidos. Otra parte clave del Año de Acción son las cohortes democráticas. Durante el Año de Acción, los gobiernos, la sociedad civil y los participantes del sector privado están tomando acciones concertadas hacia la implementación de los compromisos a
través de estos cohortes. Cada cohorte es co-dirigida por los gobiernos y la sociedad civil, y cada cohorte se enfoca en un tema específico relacionado con la democracia. La plataforma cohorte permite un diálogo significativo y colaboración entre los representantes de la sociedad civil, los líderes del sector privado, socios filantrópicos, académicos y oficiales gubernamentales en problemas digitales como la buena gobernanza y la renovación democrática. Por ejemplo, los Estados Unidos lideran una cohorte enfocada en integridad y transparencia fiscal financiera. Yo entiendo que la OPT es uno de los co-líderes de la sociedad civil para esta cohorte. Y la República Dominicana también se ofreció como voluntaria para liderar una cohorte enfocada en la línea de criterios de la ley. Y esperamos con interés las actividades y los resultados de este cohorte tan importante en los próximos meses. Entre las otras diversas actividades del año de acción, puedo también mencionar varios intercambios, como un intercambio de líderes municipales de 5 continentes y mesas redondas para solicitar los acuerdos de la ley. Y la otra parte de su pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos que los compromisos de la cumbre se implementen? Por supuesto, involucrar participantes no gubernamentales diversos es una excelente opción. La sociedad civil juega un rol vital en la consecución de los compromisos de la cumbre, proporcionando contribuciones expertas y asegurando la rendición de cuentas gubernamentales. También la sociedad civil puede apoyar los esfuerzos gubernamentales para implementar los compromisos eficientemente, de manera justa y de forma inclusiva. Debo mencionar aquí que el gobierno dominicano ha hecho esfuerzos excelentes para incluir las contribuciones de la sociedad civil en la formulación y el monitoreo de los compromisos de la cumbre. Tomar un abordaje totalmente gubernamental es otra forma de avanzar con los compromisos de la cumbre. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a involucrar a sus propios líderes fuera del poder ejecutivo, incluyendo el Congreso, y al igual que los líderes locales y municipales en la cumbre. Un ejemplo de esto es la iniciativa de alcaldes establecida en la primera cumbre y los esfuerzos relacionados con la House Democracy Partnership del Congreso de Estados Unidos. Al hacer compromisos, también invitamos a los países a que ponderen los mecanismos existentes, como la misma Alianza para el Gobierno Abierto, OPP, que tiene ya un mecanismo de monitoreo de compromisos. Y finalmente me gustaría decir que durante la porción de la conversación abierta de este evento, estaré muy interesado en escuchar las ideas de la audiencia sobre medios efectivos para garantizar que los compromisos sean implementados. Y muchas gracias por su atención y su interés en la cumbre por la democracia. ¿Se escucha? Muchísimas gracias por su intervención. Realmente interesante conocer cómo se ha estructurado la cumbre, pero también cuáles son las miradas hacia el futuro, de qué se espera, de la implementación de los compromisos, de cómo. Y me parece que el resto de las intervenciones también van a complementar un poco esto que se planteaba para iniciarnos. Bueno, quería preguntarle entonces, para continuar con el panel, al viceministro, como bien se decía recién, la República Dominicana participó en la Cumbre por la Democracia, asumió sus compromisos y están trabajando en la implementación de esos compromisos, y hay, digamos, un enlace que se ha hecho con la planeación, la cooperación del plan de acción de OGP. Entonces, si pudiera contarnos un poco acerca de la participación de la República Dominicana y cómo están haciendo ese enlace con el país, sería muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, igual muy honrado de estar con este panel progresistas, luchadores por la democracia del gobierno abierto. Antes de iniciar, voy a tratar de contextualizar un poco
Primero, decir que como hablé después del presidente, seguramente algunas de las cosas que voy a decir del presidente las avanzó, porque él ha sido el líder en los avances que hemos tenido en la construcción de un gobierno abierto en la República Dominicana. Pero también decirles que los avances que nosotros entendemos que hemos logrado en la República Dominicana, que leeré a continuación, tienen mucho que ver con la historia política reciente de la República Dominicana. En la República Dominicana se ha consolidado una sociedad civil atenta y alerta en cuanto a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y podríamos decir que después de muchos años, la sociedad civil ha podido anotarse algunos puntos importantes que han sido determinantes para avanzar en ese sentido. Uno de ellos es haber obtenido el 4% del producto para la educación. Es una lucha social civil que logró contaminar a toda la sociedad dominicana y no hubo un solo sector que quedara fuera de esa reivindicación, y fue un gran logro de la sociedad. Pero también podemos decir que este gobierno y el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, es un resultado en cierta medida del auge de la lucha de la sociedad civil por el tema de los derechos humanos, el tema de mejorar el sistema electoral dominicano, el tema de la lucha contra la corrupción y el tema de la transparencia y el tema de la justicia. Con esto quiero decir que los avances que voy a presentar aquí, que se han logrado por el compromiso de este gobierno, ya son el resultado, se puede decir claramente, de un proceso de la sociedad civil que se complementa con los esfuerzos de un gobierno comprometido con esos criterios, principios y valores. Y a pesar de las múltiples vicisitudes históricas que ha vivido nuestro pueblo, la República Dominicana ha logrado afianzar un Estado de Derecho estable, con una sólida democracia basada en la alternancia del poder, el respeto a las libertades y la promoción de los derechos humanos. Pese a eso, en los últimos años, el país ha vivido varias movilizaciones sociales pacíficas de gran importancia, en lo que la sociedad civil ha exigido la aplicación de medidas en pos de seguir fortaleciendo esta democracia y el Estado de Derecho. Atendiendo los reclamos de la población, el gobierno del presidente Luis Abinader ha impulsado un conjunto de medidas que buscan precisamente promover los ideales de libertad, equidad y justicia social y robustecer la institucionalidad democrática dominicana desde la transparencia, el combate a la corrupción, el fortalecimiento del sistema judicial y de la seguridad jurídica en particular. Por eso, en el marco de la Cumbre por la Democracia, la República Dominicana asumió 4 compromisos fundamentales. El primero, independizar el sistema de justicia del poder político, especialmente en la selección del Ministerio Público. Segundo, modernizar la ley anticorrupción, incluyendo una nueva legislación sobre el decomiso civil de activos y fortalecer otros mecanismos gubernamentales de rendición de cuentas. Tercero, dotar al Poder Judicial de las herramientas para frenar la impunidad. Cuarto, consultar a las partes interesadas para la creación conjunta de la primera plataforma abierta de políticas de datos públicos. Para dar cumplimiento a lo asumido, entre las primeras medidas impulsadas por el gobierno estuvieron la designación de profesionales autónomos en los organismos neurálgicos, como son la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo. De manera particular, se impulsó la designación de figuras de muy reconocida reputación y sin ninguna vinculación política partidaria para que estuviesen a la cabeza del Ministerio Público y de la Procuraduría especializada de perseguir la corrupción administrativa. Esta decisión del gobierno y su compromiso de no intervenir en ninguno de los procesos de investigación o procedimientos por actos ilícitos
ha permitido que varios funcionarios, incluso de alto nivel, y sin importar su bandería política, hayan tenido que recesar en sus funciones públicas y dar cuenta de sus acciones ante una justicia que es cada vez más independiente de toda interés externa. Asimismo, se dio un peso capital y relevante a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, órgano que articula los compromisos del gobierno con el fortalecimiento de la ética en la administración pública y que formula estrategias para mejorar los protocolos de denuncia y seguimiento. Esta dirección ha impulsado múltiples acciones en esta línea, como fue el relanzamiento del portal de datos abiertos, con la finalidad de ser el repositorio único a través del cual se tiene acceso al catálogo nacional de forma unificada. Igualmente, el 19 de marzo de 2021 se lanzó la consulta pública de la Política Nacional de Datos Abiertos, en el marco de la cual se realizaron mesas técnicas con actores del ecosistema nacional de datos abiertos, que además contó con asuntos hemisféricos de la Organización de Estados Americanos. Todo esto quedó reafirmado por el decreto 103-22, con el cual el Poder Ejecutivo instruyó a todas las instituciones y poderes del Estado, centralizadas y descentralizadas, a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Política Nacional de Datos Abiertos. En este mismo tenor, asumiendo que el compromiso interno de combate a la corrupción también implica acciones exteriores que defienden los valores y la institucionalidad democrática, sostenemos que la transparencia es un medio indispensable para aumentar la participación ciudadana en el debate y en la toma de decisiones de los asuntos públicos que le competen. Es una de las razones por las que nos adherimos a la Alianza para el Gobierno Abierto, con el fin de mejorar los mecanismos de transparencia, la rendición de cuentas y los controles en la administración pública dominicana. Ya previamente, la plataforma del Gobierno Abierto venía dando pasos desde el año 2004, cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la cual constituyó una conquista importante de la sociedad dominicana en la búsqueda de la transparencia en el manejo de la cosa pública. Así, estamos ejecutando un proceso de transformación profunda de las instituciones a través del Plan de Reforma y Modernización del Estado y del programa Burocracia Cero, lo que da cumplimiento a la Ley de Mejoras Regulatorias y Simplificación de Trámites. También debemos resaltar que después de esperar más de 10 años en el Congreso, gracias al especial interés del gobierno, se logró la promulgación de la tan anhelada Ley de Extinción de Dominio, Una ley muy esperada, porque, como todos sabemos, sin esta ley de extinción de dominio, muchos de los que habían desfalcado las altas del Estado podían quedar después del juicio millonarios, los bienes que habían operado, digamos, de forma completamente ilícita. De manera que ahora, con la ley de extinción de dominio, es posible devolver a los dominicanos y dominicanas el patrimonio que les fuera sustraído de forma ilegal y enfrentar de manera más adecuada el enriquecimiento ilícito en todas las esferas estatales, civiles y militares. Esos pasos que hemos dado hasta el momento son un buen ejemplo para ilustrar los importantes avances que se registran en nuestro país, además de la voluntad del gobierno para cumplir tanto con los compromisos internacionales como los compromisos nacionales. Sin embargo, somos conscientes de que nos quedan algunos retos, como es el esperar, pero con todo el deseo de impulsar de la manera más adecuada una reforma constitucional que, entre otros aspectos, asegure definitivamente la independencia del Ministerio Público como medio para salvaguardar los éxitos obtenidos en la lucha contra la corrupción.
protección gubernamental. De manera particular, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, que como dije anoche no ha podido estar aquí, ha asumido la responsabilidad de impulsar todas las iniciativas necesarias para seguir ejecutando efectivamente nuestros compromisos por el fortalecimiento de los valores y las instituciones democráticas a lo interno del Estado Dominicano y en la esfera internacional, los cuales son un objetivo estratégico de la Cumbre por la Democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, por compartir los avances que están realizando en la República Dominicana en materia de anticorrupción, en materia de fortalecimiento del sistema de justicia, de datos abiertos, todos estos que además hemos visto a lo largo del evento, ¿no?, de América Abierta, muy bien representados en las distintas sesiones. Así que bueno, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Me gustaría entonces ahora pasarle la palabra a Paulina Ibarra. Paulina, bueno, tú eres miembro del Comité Directivo de la Cumbre por la Democracia, del Comité de Derechos Humanos, y has participado en la cumbre, ¿no?, para conectar los esfuerzos de la sociedad civil en este foro. Entonces quería preguntarte cuáles son las oportunidades que destacarías de la cumbre para avanzar en la agenda de gobierno abierto, y cómo se puede fortalecer realmente el rol de la sociedad civil en este foro, y si tienes algunas ideas acerca de cómo podemos también conectar el foro de la Cumbre por la Democracia con los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Gracias, Paulo. Yo tengo una presentación. Primero quiero agradecerle al viceministro por haber sido tan bueno, tan gracioso con todo este tremendo número de personas, a la representante del Departamento de Estado, muchas gracias por estar acá, a Paulina, que nos dio una visión súper clara de los compromisos. Nosotros también hicimos ese mismo ejercicio, y me gustaría hablar específicamente de una serie de compromisos que se hicieron a nivel de la región y que tienen que ver con temas que para nosotros son muy importantes, especialmente, como le dijo Paula, fui seleccionada por el comité organizador del Summit for Democracy para ser parte del comité directivo de la cumbre para avanzar el tema de los derechos humanos. Entonces, en particular, antes brevemente, quiero mencionar cuáles son los más prioritarios que nosotros vemos con relación a las temáticas de las que se están hablando en OGB, y tienen que ver justamente con la participación de las mujeres y la lucha contra la desinformación. Y en materia de igualdad de género, Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos presentaron compromisos para avanzar la participación en la protección de las mujeres y las niñas, en la democracia, apoyando el ejercicio del liderazgo político y cívico en un entorno seguro frente a todas las formas de violencia basadas en género, incluida la violencia en línea. Y en cuanto a la desinformación, tenemos compromisos de Canadá, Costa Rica, Perú y Estados Unidos que están orientados a enfrentar este flagelo desde diversos frentes, con la denuncia pública, el comportamiento estatal responsable en el ciberespacio, el desarrollo de capacidades y concientización de la población, la incidencia y la investigación. Y nos está súper importante y relevante resaltar que estos compromisos se enfocan en ofrecer una garantía de respeto de la libertad de expresión y de prensa como parte esencial de las estrategias contra la desinformación. Este es un poco, quería presentarle esto, pero yo creo que Paulina hizo un tremendo trabajo. Nosotros como fundación también desagregamos todo lo que eran los compromisos a nivel de países, pero un poco aquí ven, están Canadá, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, en donde se enfocaron bastante en el tema de transparencia y acceso a la información, la participación de la sociedad civil en Brasil, Canadá, Costa Rica, México, la lucha contra la corrupción en varios países de la región también. Por lo mismo, en muchos de estos países también forman parte de la iniciativa de gobierno abierto, y yo creo, estoy absolutamente segura que el presidente Biden no tiene una intención de duplicarlos, pero sí de que de leverage, de ayudarlos y empoderarse mutuamente.
Entonces, aquí es donde yo soy un poquitito bias. Yo trabajé en un GP cuando el presidente Obama lanzó la iniciativa hace 11 años y además también estoy muy involucrada en la Junta para la Democracia. Pero yo creo que un GP, en base a la participación y cómo podemos apoyarnos mutuamente, es una plataforma única de interacción entre la sociedad civil y los gobiernos en el diseño y la implementación conjunta de las acciones que se están llevando a cabo en este Year of Action, el año de acción, y que son, la intención es renovar y ver la oportunidad de la democracia más que decir, escucha, hay muchos países que se están viendo por gobiernos autoritativos y en donde estamos viendo que realmente un poco hay una suerte de backsliding en términos de democracia y estamos siendo mucho menos democráticos a nivel mundial. Yo creo que las oportunidades más importantes, el Departamento de Estado lo mencionó, son los democracy cohorts o los cohorts de democracia. Esta es la mía. Digo acá. Y por lo mismo, estos son grupos donde hay sociedad civil y gobiernos que están liderando temas muy específicos en base a los compromisos que hicieron estos gobiernos ante el Summit for Democracy, con la formulación de acciones focalizadas para avanzar en estos temas que son prioritarios para el gobierno abierto. Por ejemplo, Fundación Multijuvenil, mi organización, forma parte del cohort sobre igualdad de género como requisito para la democracia, que está liderada por Suecia, Rumania y Georgia Institute para la Paz y la Seguridad. Y ¿por qué nos invitaron? Y yo creo que hay muchas oportunidades para otras organizaciones de participar y unirse, es por el trabajo que hemos estado haciendo con el Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y Fake News. Este cohort tuvo ya una reunión introductoria en donde hablamos de la recolección de insumos, cuál debe ser el enfoque, cuáles deben ser los resultados, políticas públicas, propuestas legislativas, fortalecimiento de capacidades, y actualmente el grupo está trabajando en analizar los conceptos que se definieron en esa primera reunión para que produzcan resultados mucho más concretos. Y luego estas acciones se pueden llevar a cabo en iniciativas que están siendo desarrolladas por los mismos integrantes de los cohorts, como por ejemplo la iniciativa de USA sobre liderazgo cívico y político de mujeres y niñas, de la cual también formamos parte. Y esta iniciativa justamente aprovecha la plataforma de la Cumbre para la Democracia como una ventana de oportunidad para generar una acción colectiva entre la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, el sector privado y el sector público para abordar justamente los desafíos que nos afectan a las mujeres y a las niñas cuando queremos avanzar en participación política, participación electoral y participación en democracia en general. Este proceso de diseño y implementación conjunta entre actores diversos de distintos sectores es lo que hace que la cumbre sea una plataforma ideal para tener resultados concretos y a muy corto plazo es la base de la agenda de gobierno abierto. Entonces aquí hay una relación que es positiva y ventaja para ambos. Ahora bien, la implementación y seguimiento de los compromisos que se presentaron en el marco de la primera cumbre, de la primera parte de la cumbre, se ve el desafío que tiene es la falta de sistematización de los compromisos que se presentaron a la iniciativa porque en definitiva vienen como compromisos escritos o como compromisos verbales que se presentaron justamente en la asamblea, en la cumbre virtual que se llevaron a cabo. Y esta fecha se está superando gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de otras organizaciones intergubernamentales que se han enfocado justamente en revisar todos los recursos disponibles, clasificarlos y presentarlos de manera ordenada. Y por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que hizo GIFI, otro ejemplo es lo que hizo International IDEA, la Unión Europea, Freedom House, y con un tablero de compromisos bastante interesante, y Fundación Multijuvenil, que también lo hizo con su informe sobre los compromisos en torno a la participación de las mujeres en los procesos democráticos y de desinformación en América Latina y el Caribe. Y en este punto me gustaría extenderme de todas maneras brevemente sobre el papel específico de la sociedad civil en este proceso de seguimiento de la implementación de los compromisos.
Además de crear mecanismos que permitan sistematizar los compromisos para un efectivo seguimiento, la sociedad civil debe actuar como un agente legal protector que asegura que los Estados cumplan las promesas realizadas a través de las iniciativas concretas, superando la barrera de los actos declarativos que muchas veces vemos que los gobiernos idean en eso. Y nosotros también con la participación en el concurso de género es exactamente un ejemplo de este trabajo, ya que brindamos nuestra opinión sobre las propuestas del grupo, sobre los posibles resultados que podríamos generar, ayudando a priorizar el desarrollo de políticas públicas y la promoción de programas de capacitación. Somos una voz activa y la sociedad civil tiene la oportunidad de ser una voz muy activa en los democracy concourse que están siendo liderados por gobiernos y por organizaciones de la sociedad civil. Además, la sociedad civil garantiza que la implementación de estos compromisos incluye la perspectiva de la población de cada país en toda su diversidad, en especial en los grupos históricamente excluidos como las mujeres, la población LGBTQ+, los pueblos originarios, la juventud, los afrodescendientes en nuestra región, entre muchos otros. Y por lo mismo es necesario fortalecer este rol de la sociedad civil, sobre todo ante la falta de información y espacios para interactuar lamentablemente con altos funcionarios de gobierno, pues si bien esta oportunidad existe, es claro que no es al alcance de todas las organizaciones. Y ahí yo creo que hay un estar al debe muy importante, pero que también creo que un equipo puede ayudar a reducir. Para cerrar esta brecha, nos podría proponer justamente dos acciones estratégicas. Primero, a partir de la cumbre por la democracia, creemos que se debe generar una plataforma institucional que sistematice los compromisos escritos, las intervenciones verbales y las declaraciones entregadas a la Casa Blanca y al Departamento del Estado, incluyendo aquellas que hasta ahora no son de acceso público. Esta plataforma debería ser actualizada de acuerdo a la información relevante compartida por los estados y sería recomendable que incluyera una sección dedicada a los aportes de la sociedad civil de cada país sobre el contexto nacional actual y los desafíos que existen para implementar dichos compromisos. En segundo lugar, de Fundación Multitudes, creemos que se deben incrementar los espacios de interacción entre la sociedad civil y los gobiernos, especialmente cuando se trata de organizaciones locales. Y los concursos de espacios clave para generar interacciones de alto nivel. Sin embargo, no todas las organizaciones de la sociedad civil han tenido la oportunidad de ser incluidas en grupos de trabajo de selección. Por ejemplo, a Fundación Multitudes nos invitó el gobierno de Suecia y el gobierno de Canadá a un gobierno municipal común. Y esas, lamentablemente, no son oportunidades que existen para todas las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo podemos, responder a la pregunta finalmente de Paula, cómo podemos a través de OGP reforzar el papel de la sociedad civil? Bueno, creemos que OGP como plataforma tiene un rol fundamental en la promoción de acciones colectivas efectivas en el diseño y implementación de compromisos relacionados con la agenda de gobierno abierto, como por ejemplo el fortalecimiento del rol de la sociedad civil en este proceso. En cuanto a la acción colectiva, el trabajo de OGP debe enfocarse en el uso efectivo de los recursos y herramientas que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, OGP ya cuenta con plataformas para sistematizar distintos compromisos y creo que ahí se podría hacer algo particularmente en torno a los planes de acción, que son insumos de gran relevancia para solidificar los compromisos que los países enviaron para el Summit for Democracy, y que se interconectan en los temas de transparencia, resolución de cuentas y participación, y muestran, por ejemplo, en el caso de algunos estados, una acción ya estructurada, que es consciente y partícipe de muchas plataformas internacionales. Entonces, así podemos evitar la generación o el vicio de crear otra plataforma nueva justamente para presentar y hacer seguimiento a los compromisos. Finalmente, en términos de fortalecer el papel de la sociedad civil en este proceso, OGP tiene un papel muy importante que desempeñar a través del intercambio de buenas prácticas sobre procesos participativos que ojalá garanticen la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil como actores clave en la mesa. Los procesos de co-creación de los planes nacionales
acción de gobierno abierto son experiencias exitosas y que aportan lecciones aprendidas y recomendaciones que pueden contribuir a hacer el Summit for Democracy una plataforma modelo. Y ahora puedo agregar que hoy día generar una red de organizaciones de la sociedad civil en más de 70 países, de los cuales 16 están en nuestra región, y de la cual puede ser utilizada para ampliar la participación de actores no gubernamentales y generar conexiones entre gobiernos y representantes de las comunidades. En conclusión, creo firmemente que esa Summit for Democracy abre grandes oportunidades, hay algunas brechas que se deben reducir y creemos también que esas brechas pueden estar reducidas a través de la red que hoy es el OGP. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias por tus ideas y también por digamos, enmarcarnos en los compromisos y mencionar la cuestión de género, ¿no? Y la importancia también de tener esa mirada transversal de género cuando hablamos de fortalecimiento de nuestras democracias, ¿no? Y gracias también por puntualizar esto de cómo los esfuerzos de los gobiernos y la sociedad civil se complementan incluso en la sistematización, por ejemplo, de los compromisos, ¿no? Algo que tal vez había un faltante y desde la sociedad civil se realizó, se hicieron aportes, se hicieron análisis y cómo esto también puede fortalecer los propios procesos de las cumbres internacionales, ¿no? Y además por darnos unas ideas muy concretas de cómo aterrizar, digamos, estos compromisos a través de la plataforma 2GP. Me gustaría abrir un poco a ver si hay alguna pregunta del público o algún comentario que quisieran hacer. Todos ustedes tienen experiencias en estos temas, así que si hubiera alguna pregunta o comentario, dejo abierto. Bueno, voy a hacer una pregunta yo, y pueden pensar mientras tanto. No, escuchando un poco también lo que decía Paulina sobre los retrocesos en la democracia que hemos visto a nivel global, en la región también. Si pudiéramos pensar en el marco de la cumbre, digamos, para la próxima cumbre que se viene en el año próximo, ¿cuáles desde su perspectiva son algunas áreas clave, ¿no? Que tendríamos que abordar para fortalecer las democracias, tanto principalmente en nuestra región, pero bueno, a nivel global, ¿no? Si tienen algunas ideas o iniciativas que están emprendiendo en algunos temas en particular que creen que deberían ser relevantes para fortalecer las democracias. Entendí la última parte un poco porque lamentablemente hay un retorno que acá sí, escucharte, entonces, pero creo que hablaste de ¿cuáles son los temas hacia dónde deberíamos estar mirando y no deberíamos estar perdiendo de vista de cara a la próxima cumbre, ¿no? Vamos a, digamos, los gobiernos, la sociedad civil se va a volver a reunir en el marco de esta segunda cumbre después de un año de acción. ¿Cuáles son esas áreas que no se nos pueden perder de vista, que realmente necesitamos seguir avanzando en compromisos concretos para seguir fortaleciendo las democracias de nuestra región en particular, en un contexto, como bien vos decías, donde vemos como ciertos desafíos, ¿no? para la democracia? Ok, entonces yo creo que dos cosas. Una en términos de los mecanismos y de lo que no podemos dejar atrás, y tiene mucho que ver justamente con la participación en la ejecución de estos compromisos y en la evaluación de esos compromisos posterior a la segunda parte del Summit for Democracy que hemos escuchado que puede ser el primer trimestre del próximo año. Eso es sumamente importante y lamentablemente en este momento eso no ha pasado a nivel local. Nuevamente, hay organizaciones más privilegiadas como la mía que hemos tenido la oportunidad de trabajar con distintos gobiernos y eso nos ha abierto una puerta. Pero a nivel de país hemos visto que los gobiernos no están traspasando la información y no se sabe cómo las organizaciones realmente pueden participar en estos procesos, ¿no? Entendemos que hay un punto focal dentro del país, es el que lleva estos compromisos, entendemos que hay un punto focal también del Summit for Democracy en esos países que también debe apoyar.
la ejecución de estos compromisos, pero el conocimiento del summit a nivel local es muy bajo. Y eso va a tener un impacto no solo en la credibilidad de los compromisos, en la accountability, pero también en la participación de la ejecución de esos compromisos. Eso a nivel mecanismo. A nivel temático, justamente cuando tú mencionabas el retroceso de la democracia, yo creo que hay un grave problema justamente que pasa, y por eso les mencionaba los compromisos que para nuestra organización son más relevantes porque están alineados con la promoción de los derechos humanos. El tema de desinformación, particularmente en nuestra región, es un compromiso que solo fue presentado por 4 países y que en realidad debería haber estado incorporado en muchos otros. Estamos viendo, lamentablemente, como la desinformación es la puerta de entrada para el autoritarismo, en muchos casos para gobiernos que atentan contra la libertad de expresión. Lamentablemente vemos mucho esto en países centroamericanos, en donde el fake news se sanciona en vez de estudiar para evitarlo, lo mismo con la desinformación, y esas son temáticas que no solo están teniendo un profundo impacto en la democracia en nuestra región, pero también en otras regiones. Y ese es un tema que algunos países no han tomado, Estados Unidos entre ellos, Suecia, Canadá, también esta parte del Global Partnership for Action to End Online Harassment and Abuse, que lidera el gobierno de Dinamarca. Hay muchas distintas plataformas en donde esto se está discutiendo, pero pareciera que en nuestra región esto no resuena mucho. Yo creo que ese es un tremendo problema que vamos a tener al momento de que venga la próxima Summit y de poder decir, mira, aquí hay un avance, esto que me has hecho en este año extra. Muchísimas gracias, Paulina. Sí, Víctor, por favor. Gracias, Paula. Bueno, la exposición de Paulina me lleva a resaltar 2 o 3 puntos que yo pienso que son también muy importantes. Ella hablaba de superar los actos declarativos de los gobiernos. Desgraciadamente, en nuestra región nos hemos acostumbrado a ser muy declarativos y poco activos. Y hay que reconocer que a nivel gubernamental eso ocurre bastante. Nosotros, por ejemplo, lo que es el de fortalecer, por ejemplo, los organismos multilaterales, somos grandes manifestantes y defensores del multilateralismo, pero a la hora de actuar nos convertimos en verdaderos unilateralistas. Se nos hace más fácil actuar en el aspecto unilateral que con el compromiso multilateral. Y son de las cosas que nosotros tenemos que cuidar de nuestros propios gobiernos para que dejemos los actos declarativos a un lado y ser más decididos a actuar en función de los compromisos que ya hemos adoptado y que nadie nos ha impuesto. Por eso de los actos declarativos me llamó la atención. Y también eso va junto con la ayuda que pueden ofrecer las plataformas para ayudar a sistematizar los compromisos gubernamentales. Yo pienso que en el caso nuestro esto está ayudando porque hay un seguimiento mutuo de sociedad civil y de gobierno. Y creo que eso ayuda a que podamos avanzar. Y también eso también tiene que ver con la creación de espacios para poder garantizar la interacción entre sociedad civil y gobiernos. Porque en gran medida estamos hablando del retroceso de la democracia. Y yo pienso que al fin y al cabo la democracia no retrocede sola. La democracia hay descreimiento frente a la democracia precisamente cuando hay un déficit de participación de la sociedad civil. Y eso, cuando se producen esos déficits, son el caldo de cultivo para que el discurso demagógico y facilista, porque generalmente el discurso demagógico es un discurso focalizado, sin razonamiento, sin elucubración, sin reflexión y que facilita que se tomen posiciones viscerales frente a situaciones particulares que viven las sociedades, y eso estimula que entonces se impulsen precisamente esas tendencias autoritarias. Yo no creo que las tendencias autoritarias tampoco son algo que están en un chip que tienen los latinoamericanos. Yo pienso que esa falta de ejercicio
y esa necesidad de mantener ese sistema de compromiso, de seguimiento que se procede. Me alegra mucho el ejercicio que ustedes están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y sobre todo por destacar esta cuestión entre las declaraciones y la acción, ¿no? Que bueno, es algo que nosotros en particular tratamos de trabajar mucho, ¿no? Que esas declaraciones que se hacen en los foros internacionales, que tienen mucha relevancia y realmente apuntalan agendas y apuntalan esfuerzos globales, realmente luego se implementen y se hagan en colaboración con la sociedad civil, como bien usted lo decía. Me quedo también con la frase de que la democracia no retrocede por sí sola, ¿no? Y como la participación ciudadana es fundamental para que esos retrocesos no sigan avanzando. Quisiera darte la palabra a él, si quieres complementar un poco lo que tus colegas dicen. En cuanto a temas bueno, mi respuesta va a ser un poco personal, de mi propio punto de vista, pero yo personalmente estoy emocionado de ver cómo involucran a la juventud en la próxima cumbre, porque a veces no pensamos en la juventud como realmente la población que está más involucrado en la política, en estos temas de la anticorrupción, derechos humanos, pero ya vimos que en la primera cumbre que involucraron de manera muy interesante y creativa a la juventud y espero ver cómo, en especial los cohortes, por ejemplo, pueden involucrar a la juventud también. Muchas gracias. Sí, un punto muy interesante que también venimos discutiendo mucho en distintos ámbitos, ¿no? Y que se ha discutido también mucho en el marco de este evento. Cómo involucrar, cómo ser más inclusivos con la juventud, con los grupos históricamente marginados. Gracias por traer esto también a esta mesa. Quisiera entonces dar la oportunidad a ver si hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer desde quienes han estado escuchando esta conversación. Paulina, ¿me dices escuchar? Bueno, la Cumbre por la Democracia es una invitación que hacen los Estados Unidos a otros líderes nacionales. Pero me parece muy interesante que mencionaste que también hay ciertas actividades pensadas en líderes municipales. Este programa de liderazgo de alcaldes. Justo desde UGT estamos tratando de impulsar también ese tipo de innovación, reformas, esa como recuperación de la democracia desde los gobiernos locales. Entonces quisiera preguntarte si puedes ahondar un poco más en cuál es esta labor, esta meta que tienen de también involucrar a líderes de gobiernos locales, alcaldes, a líderes municipales, y qué podríamos esperar de cara a la siguiente Cumbre por la Democracia en este aspecto. Disculpe, es un poco difícil escuchar, pero ¿cómo involucrar a líderes municipales? ¿Fue esa la pregunta? Bueno, es una buena pregunta. Me referí en mi discurso acerca de un programa de intercambio que involucró a alcaldes de 5 continentes, pero que viajaron a los Estados Unidos y también tenían intercambios virtuales para precisamente eso, para involucrarse más en estos temas principales de la cumbre. Pero sí, no, es una excelente pregunta y también espero con interés ver, por ejemplo, cómo los cohortes pueden extenderse al nivel local, quizás en formas creativas que yo no puedo pensar en ese momento, pero sería excelente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre el ámbito local o cómo involucrar el ámbito local en estos foros que quieran compartir? Muy bien. Bueno,
Yo creo que para cerrar el panel me gustaría retomar algunos de los puntos que se hicieron, incluyendo la importancia de la participación de la sociedad civil en la implementación de estos compromisos, la importancia de la utilización de foros ya existentes, ¿no? El caso de OGP, de los foros nacionales y locales que ya existen en los países donde se da ese proceso de colaboración entre gobierno y sociedad civil, que presentan una oportunidad para realmente avanzar en la implementación de estos compromisos y que no queden únicamente en declaraciones, como bien mencionaba el viceministro en su intervención. Entonces, muchos y muchas de ustedes que están aquí en el día de hoy están en el marco de sus procesos de co-creación y de implementación de los planes OGP, así que realmente cuenten con nosotros, nosotras de la unidad de apoyo y también, digamos, con toda la comunidad de gobierno abierto para compartir aprendizajes, para realmente avanzar en que estas acciones o en que estas declaraciones, digamos, se vuelvan accionables y que realmente pueden ser implementadas en colaboración entre los gobiernos y la sociedad civil. Le agradezco muchísimo a los y las panelistas por este tiempo y bueno, muchas gracias a todos y todas y pronto ya inicia la clausura del evento. Gracias.